¿Qué tal? Bienvenidos a El Aula de Gallegos. Hoy vamos a conocer a fondo a Adam Smith, a quien muchos llaman el padre de la economía moderna. Pero no solo eso, también vamos a explorar sus importantísimas aportaciones tanto a la economía como, y esto es muy interesante, a la administración. Para que se den una idea de lo que vamos a ver, primero echaremos un vistazo a su vida para conocer al hombre detrás del genio. Luego, nos vamos a sumergir en sus ideas económicas, esas que de verdad cambiaron el juego. Vamos a explicar qué es exactamente eso de la mano invisible. Después, descubriremos un legado suyo que a veces se nos olvida, su impacto en la administración. Y al final, pues ataremos todos los cabos sueltos para entender por qué seguimos hablando de él hoy. Muy bien, pues arranquemos con su biografía. Porque, a ver, para entender de dónde salieron todas estas ideas tan revolucionarias, primero hay que conocer a la persona y el mundo en el que vivió. Miren, aquí lo tenemos, Adam Smith. Él fue una figura clave de lo que se conoce como la Ilustración escocesa, una época de una explosión intelectual increíble allá en el siglo XVIII. Pero ojo, no era solamente un economista, era antes que nada un filósofo moral. Y esta dualidad es la clave para entenderlo todo. Sus ideas no solo pusieron los cimientos de la economía clásica, sino que construyeron, digamos, el marco conceptual del capitalismo moderno, pero siempre partiendo de una reflexión filosófica sobre cómo somos los seres humanos. Y bueno, en esta línea de tiempo podemos ver clarito su viaje intelectual. Nació en 1723 y tuvo una carrera académica brillantísima. Su primer gran libro, La teoría de los sentimientos morales, de 1759, se enfocaba en la ética y la empatía. O sea, antes de hablar de dinero, Smith estudió cómo nos relacionamos. Y casi 20 años después, en el 76, ¡pum!, publica su obra maestra, La riqueza de las naciones. Y no son dos libros separados, ¿eh? El segundo se construye sobre las ideas del primero, aplicando su visión del ser humano al mundo económico. Este libro simplemente cambió todo y aseguró su lugar en la historia. Y es súper importante entender que Smith no era el típico académico encerrado en su oficina. Para nada. Claro, fue un profesor muy respetado en la Universidad de Glasgow, pero su viaje por Europa como tutor de un joven duque fue, importantísimo. Le permitió platicar y debatir sus ideas con las mentes más brillantes de la época, como Voltaire en Francia. Esto le dio una perspectiva global que fue clave para su obra. Vio con sus propios ojos cómo funcionaban otras economías. Y que lo nombraran rector casi al final de su vida, pues fue el reconocimiento a todo su trabajo. Bien, ya que conocemos un poco más al hombre, ahora sí, vamos a meternos de lleno a las ideas económicas que lo hicieron inmortal. Aquí es donde de verdad vemos su genialidad. Cómo desarmó las viejas creencias sobre la riqueza y construyó un sistema totalmente nuevo. A ver, el punto de partida de toda su teoría es un concepto que hoy nos parece súper obvio, ¿no? Pero en su momento, créanme, fue toda una revolución: la división del trabajo. La idea es sencilla. En lugar de que una persona haga un producto de principio a fin, el proceso se parte en tareas más chiquitas y especializadas. Así, cada trabajador, al enfocarse en una sola cosa, no solo se vuelve más rápido, sino que se hace un verdadero experto. La productividad total no solo aumenta, se dispara. Y el ejemplo que usó Smith para explicar esto es brillante, por lo simple que es: una fábrica de alfileres. Él calculó que un solo trabajador, haciendo todos los pasos, con mucha suerte podría hacer un alfiler al día, o a lo mucho 20. Pero si se dividía el proceso en unas 10 tareas simples, una estira el alambre, otro lo corta, otro le saca punta, ese mismo grupito de 10 personas podía producir más de 48,000 alfileres. La diferencia es una locura. Es la demostración perfecta del poder de la especialización para crear riqueza. Y este proceso, como se ve aquí, genera un ciclo de crecimiento que se va alimentando a sí mismo. Es como un motor económico que no para. La división del trabajo aumenta la productividad. Ese aumento genera más ganancias, o sea, capital. Y ese capital, en lugar de gastárselo, se reinvierte para comprar mejores máquinas y contratar más gente, lo que permite especializarse todavía más. Cada vuelta de esta rueda hace que un país sea más rico. Esta fue su gran respuesta a la pregunta: ¿de dónde sale la riqueza? Ahora, para entender bien cómo funciona el mercado, Smith se enfrentó a un acertijo, la famosa paradoja del valor. Él hizo una distinción entre valor de uso y valor de cambio. El valor de uso es qué tan útil es algo. El agua, por ejemplo, es vital. Su valor de uso es altísimo. El valor de cambio es qué puedes obtener por eso en el mercado. Y el agua, pues, es barata. Por otro lado, los diamantes, que no sirven para mucho, son carísimos. ¿Por qué? Smith dijo que el valor en el mercado no viene de la utilidad, sino de qué tan escaso es algo y sobre todo del trabajo que cuesta conseguirlo. Entonces, a ver, si la división del trabajo es la chispa que inicia el fuego del crecimiento, la acumulación de capital es la gasolina que lo mantiene ardiendo.
Aquí Smith rompió totalmente con la idea de su época, que decía que la riqueza de un país era cuánto oro y plata tenía guardado. Él dijo, no, están equivocados. La verdadera riqueza es la capacidad productiva de la gente y sus industrias, y esa capacidad solo crece si se ahorra y se reinvierte constantemente en mejores herramientas, en fábricas, en todo. Pero claro, para que todo este sistema de especialización y comercio funcione como relojito, se necesitaba un intercambio eficiente. ¿El trueque? Pues no daba para más. Imagínense el lío. El panadero quiere zapatos, pero el zapatero no quiere pan, quiere carne. Un caos. La invención del dinero como un medio de cambio que todos aceptan fue la gran solución que permitió que los mercados explotaran y el comercio creciera muchísimo más allá de las pequeñas aldeas. Y ahora sí, llegamos al concepto estrella, la idea más famosa de Adam Smith, y curiosamente la que más se malinterpreta y genera debate, la mano invisible. Smith parte de una observación muy humana, muy con los pies en la tierra. La leemos en esta cita. No tenemos cena gracias a que el carnicero o el panadero sean muy buenas personas. La tenemos porque ellos buscan su propio interés, su ganancia. El carnicero vende carne para ganar dinero, no por caridad. Y este interés propio, que a primera vista podría sonar egoísta o negativo, para Smith es el motor más potente y confiable de la economía. Así que la mano invisible es justo eso, una metáfora que Smith utiliza para explicar este fenómeno que parece casi magia. Describe cómo las acciones de cada persona, buscando su propio beneficio en un mercado libre, acaban generando, sin querer, beneficios para todos, como que haya muchos productos disponibles y a precios justos. Nadie lo planea, nadie lo dirige, pero pasa. Como si una fuerza invisible estuviera coordinando todo para el bien común. Y este esquema lo ilustra perfectamente. Piénselo así. Si la gente quiere más pan, el precio sube. El panadero, que quiere ganar más, pues hace más pan. Otros, al ver el negocio, abren más panaderías. Con más competencia, los precios bajan y la calidad sube. Al final, ¿qué tenemos? Más y mejor pan a un precio justo para todos. Y nadie tuvo que dar una orden. La búsqueda del interés individual, regulada por la competencia, la oferta y la demanda, hace que los recursos se vayan a donde más se necesitan. Pero esperen, que la cosa no acaba ahí. La influencia de Smith no se limita a la gran economía de los países. Y aquí es donde entramos a un terreno que muchos pasan por alto. Vamos a ver cómo sus ideas pusieron las bases para la administración moderna, para lo que pasa por dentro de las empresas. Miren, el concepto de la división del trabajo no fue solo una teoría económica abstracta. Fue, literalmente, el manual de instrucciones para organizar las fábricas de la Revolución Industrial. Años después, gente como Frederick Taylor con su administración científica o Henry Fayol tomaron esta idea de Smith y la aplicaron para gestionar empresas, buscando siempre la forma más eficiente de hacer cada cosa. Pero Smith también fue un visionario en otra cosa. Se dio cuenta de que este nuevo sistema iba a crear conflictos entre los dueños, que querían ganar más, y los trabajadores. Y aquí está la clave de todo. La revolución industrial, impulsada en parte por estas ideas, creó un desafío totalmente nuevo. Por primera vez en la historia, había que coordinar a cientos, a veces miles de personas, con máquinas y un montón de materiales, todo bajo un mismo techo. ¿Cómo se controla todo eso? ¿Cómo se optimiza? Pues bueno, resolver ese rompecabezas gigante de eficiencia y control fue precisamente lo que hizo nacer a la disciplina de la administración como la conocemos. Entonces, para ir cerrando, ¿cuál es el verdadero alcance de todo esto? ¿Cuál es el legado de Adam Smith? Pues, en pocas palabras, Adam Smith nos dio el ADN, el código genético del capitalismo moderno. Sus ideas sobre la división del trabajo, la acumulación de capital y la autorregulación del mercado con la mano invisible no son cosa del pasado. Siguen siendo la base de nuestro sistema económico mundial y el punto de partida de casi cualquier debate sobre economía y negocios hoy en día. Entender a Smith es básicamente entender el mundo en el que vivimos. Muchísimas gracias por acompañarnos en el Aula de Gallegos. Si este contenido les gustó y les pareció útil, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan nada y podamos seguir aprendiendo juntos. Y para dejarlos pensando, les lanzo una pregunta. En el mundo de hoy, con empresas gigantes, crisis financieras y el cambio climático, ¿creen que la idea de la mano invisible de Smith todavía funciona? ¿O será que los mercados necesitan una mano visible, o sea, más regulación, para que las cosas funcionen para el bien de todos? Nos encantaría leer qué opinan en los comentarios.